Buenas tardes a todos. Gracias por venir exactamente en este día de la primavera, ¿no? Como primer día de la primavera después de los 21 de septiembre lógicos que nos tocan. Pero no tenemos que quejarnos porque hay países que están teniendo terremotos, huracanes, tornados, así que un día de lluvia en un día de primavera es como lo menos importante. Un poco en la presentación decía, bueno, todas las películas que hacemos o todo lo que hace Cinecolor, y más allá de la parte, entre comillas, publicitaria, que no es mi idea hacer un raconto de todo lo que hizo Cinecolor en los últimos años, sino me quiero tomar de las cosas que fueron pasando en mi experiencia en los últimos años y que cuando estaba preparando esta clase y charlando un poco con Víctor Bassini, que trabaja conmigo hace 19 años en Cinecolor, y le íbamos a dar juntos, pero Víctor tuvo que viajar. Y lo que charlábamos era cómo alejarnos un poco de lo que venimos viendo, venimos transitando en la vorágine de todos los días. Uno pierde el foco un poco de dónde estamos. Y de repente empezamos a encontrar cosas que por ahí son obvias, que es que todo lo que estamos pasando ahora viene del cine, ¿no? Digamos, todo tuvo el Avid o el Final Cut, de alguna manera tomó como referencia una moviola. Y las cámaras de video o de data que hoy capturan en 2K, en 4, en 6, en lo que sea, en una gran cantidad de puntos de encuentro, viene del cine 35 milímetros. Y también lo que vemos es que hay muchas generaciones que al no haber pasado por todo eso, piensan que eso es nuevo. Digamos, mi hijo agarra mi cámara reflex que tengo guardada de fotografía y hace así, no entiende por qué no se ve nada en la parte de atrás. O le regalan un Simon, por ejemplo, no sé si lo conoces, el Simon, el que tiene los botones de colores, hay que repetir, y no apretaba los botones, hacía como si fuese un touch, ¿no? Entonces hay cosas que a veces uno se mete en una tecnología o nace con esa tecnología y piensa que eso es lo normal. Entonces, un poco lo que voy a hablar es de dónde, hacer un repaso de dónde están viniendo las cosas que tenemos hoy. Sí les puedo decir de dónde venimos, pero no les voy a poder contar de todo lo que me está pasando. Por ahí esto es un poco sinónimo de ser padre y esas cosas que uno se acordó que estaban por ahí y dije, un poco describe lo que está pasando en este momento. La charla yo la voy a dividir en dos partes. Hay un break en el medio, que después vemos exactamente dónde está ese medio y lo vamos viendo. Pero como no sé el perfil de ustedes, no es la idea ponerme en una charla absolutamente técnica y aburrida en un día de sol como el de hoy. Pero tampoco voy a poder hacer una cosa sin nada técnico porque no me sale. Así que vamos a hacer un intermedio. Lo que les propongo es que hagamos algunas preguntas antes del break para no olvidarnos de los temas y después del break, digamos, hacia el final de la charla, hacemos otra vez preguntas. Que lo que les propongo es que, como además no somos tantos, pregunten lo que quieran. Digo, no tengan miedo de preguntar algo que o no di o no entendieron de lo que conté o que di por sentado algo que no era tan obvio. Así que pregúntenme lo que quieran y tratemos de hacer esto para que les sirva lo más posible. Vamos a arrancar de dónde venimos, que me estaban diciendo recién que es un libro que no habían leído. No les voy a poder contar biológicamente porque ahí empezamos con temas de la iglesia y con si hay que contar o no lo de las cigüeñas, si vienen de París y ese tipo de cosas, así que vamos directamente al cine. Cualquier cosa mi hijo de 11 sabe y les puede decir en 4 palabras de dónde vienen los chicos. Perdón, esto del micrófono acá no estoy acostumbrado y tiene 2 problemas. Para un alérgico es todo el tiempo que escuchen ruidos y la otra es que no puedo hacer nada sin que me escuchen. Un micrófono uno se lo separa y tiene intimidad. Acá no hay mucha intimidad. Y recuérdenme en el break de no hablar mal de ninguno de ustedes porque me van a escuchar. Así que, bueno, acá puse hacia aproximadamente 20 años. Hay un montón de cosas que tienen mucho más de 20 años, ¿sí? Digamos, la parte de cine tiene mucho más de 20 años, pero voy a tratar de poner un límite de fecha de, bueno, más o menos de 20 años para acá. Y puse 2 ejemplos en los cuales
nosotros trabajamos y recuerdo bien detalle de las dos porque yo estaba empezando a trabajar y me acuerdo un poco qué había pasado con cada una. Del lado izquierdo está Carola Cassini. Carola Cassini fue una serie una de las que se hizo famosa también Araceli González. Ya venía de la banda del Golden Rocket y todo esto, que era sobre autos de carrera. Esto era capturado, ¿sí?, en estándar. Cuando hablamos de Standard Definition, que es SD, es 720 por 576. Un dato que no importa demasiado, pero digo, es la imagen cuadrada. Si alguno de ustedes todavía tiene en la casa un televisor cuadrado, que no creo, de tubo, el televisor cuadrado de tubo es 720 por 576. Después podemos técnicamente discutir si en realidad la señal que emitía era de menos líneas, la compresión. No importa, vamos a lo básico, que es una imagen cuadradita, un televisor de tubo. Se capturaba en video estándar y tal cual como se capturaba, se emitía. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días se capturaba en video estándar, se editaba en video estándar y se emitía de la misma manera. La postproducción era bastante complicada porque la realidad es que en ese momento todavía editábamos de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que nos parece una boludez porque hoy lo hacen con la computadora, pero antes la edición era como en cine. Yo me paro, perdón. Si yo tengo... Voy a ir acá, ¿sí? Que es más gráfico. Perdón para los que les parece una obviedad lo que voy a explicar, porque hay algunas caras conocidas que sé que lo saben, pero para los demás lo hago rápidamente. Si yo tengo un rollo de película, ¿sí?, que tiene esta duración, supongamos que este es el minuto 1 y esto dura 60 minutos. Si yo edito, acá hay tomas, si yo quiero poner esta toma, voy a tener que editar estas y después poner esta toma y seguir editando. Si cuando yo termino estos 60 minutos lo miro y digo, pues el director viene y me dice, haría más larga esta toma y esta toma la pondría acá. Tengo que agarrar esto y hacerlo de vuelta, en líneas generales. ¿Por qué? Porque tengo que editar en orden o puedo hacer un insert. Puedo agarrar esto y ponerlo acá, pero la duración tiene que ser la misma. No puedo agarrar el clip y empujarlo para el otro lado, ¿sí? Yo hoy puedo agarrar a esto y hacer así. Y si esto no me gusta, borrar esto y hacer que esto termine acá y esto lo borro. Bueno, esto que parece algo facilísimo de hacer, antes no se podía. Entonces, la edición de video estándar era lineal, que era lo mismo que en cine. Yo agarro un rollo de película, corto, pego con cinta scotch, sigo, corto, pego con cinta scotch y sigo. Digamos, así se editaba. Cuando Carola Cassini salía al aire era una vorágine importante. ¿Qué pasaba con Comodines? Comodines fue una de las primeras películas de donde, si no recuerdo mal, salió Polka, con Adrián Suar, que era una película de acción. ¿Cómo se hizo esta película? En 35 milímetros, ¿sí? Se filmó en 35 milímetros, como se hacía la mayoría de las películas en 16 milímetros o en 35, no había muchas más opciones. Así como les conté que Carola Cassini tenía un proceso de edición lineal, así de lineal era también el proceso de laboratorio. De lo que nosotros hacíamos en el laboratorio por eso les digo, esto puse 20 años, pero esto se hizo durante 50. Y lo bueno para los productores, que eso también es un poco donde va la charla, es que yo hacía una película en el año 85, y si quería hacer una película en el 88, lo único que hacía era hacer copy-paste y prácticamente el presupuesto, salvo la cantidad de latas o el tipo de película, pero en líneas generales los procesos eran los mismos. Hoy, si yo tardo 3 años en hacer una película, de 1 año a 3 años después, tengo que arrancar de ceros el presupuesto, porque todo va a cambiar, que es lo que vamos a ver en el qué me está pasando. Esto se lo voy a decir muy rápido, porque si no es aburridísimo entrar en cada uno de los puntos. Para una película como Comodines, o para una película como una de Pablo César es de los pocos directores que sigue filmando en 35 y terminando las películas en 35, hacen una captura fílmica, ¿sí?, en 35 o en 16 milímetros, hay que revelarlo, pues en un fílmico siempre tengo que revelarlo. Tengo que hacer los dailies, que es una palabra que vamos a usar en el qué me está pasando más adelante,
que ya existía, por ahí lo llamábamos distinto, pero de alguna manera internacionalmente eran los dailies, que podía o copiarse todo el negativo, ¿sí? Todo el negativo fílmico se copiaba y se veían copiones en una pantalla gigante, o ya después, cuando ya existían los telecines, se hacía un telecine, que es cargar una película y pasarla a algún formato de video. Inicialmente era Umatic, después fue BTCP, DBCam, hoy puede ser HD, pero se pasa por un telecine para digitalizar esa imagen y que nos permite hacer un offline, que es lo que viene después. En la edición offline, lo que se hacía en su momento era, depende del momento, o se hacía directamente con la copia en una moviola, o se hacía un telecine y se hacía en un Umatic. Y ahí ya en su momento aparecían las primeras herramientas de edición no lineal, que hay varias marcas, pero que cuando yo empecé a trabajar se trabajaba con una compresión 7:1 u 8:1, que era un material estándar, ¿sí? 720 por 576, analógico, porque no existía el formato digital, y con compresión, pero no una compresión como un QuickTime H264, una compresión espantosa, que no se podían ver ni los labios para sincronizar un lip sync. De la edición offline pasamos a un corte negativo. O sea, había una señora que agarraba la lista de corte y buscaba las tomas seleccionadas, ¿sí? Esta toma va, esta no. ¿Sí? Si filmaban 3:1, quedaba una de esas tomas seleccionadas y las iban pegando una tras de la otra. O sea, una edición lineal. Con ese corte negativo podían hacer efectos visuales, que eran todos por truca. O sea, todos los efectos eran analógicos, ¿sí? Se cortaban cartoncitos o se hacían esfumaturas o varias generaciones. Por eso, cuando uno ve una película toda hecha de manera analógica o fotoquímica, cuando aparece un fundido, cuando aparece algún efecto visual, uno puede notar una cierta diferencia de contraste, de calidad, de dominante de color. Tiene que ver que cada vez que uno hacía un efecto perdía una generación. Tenía que pasar un nuevo material. Igual todo esto os estoy contando para que vean algunas limitaciones de este tipo de procesos, ¿eh? No es para, después si quieren y a alguien le interesa, les cuento bien cómo era, pero trato de ir medio rápido. Después se armaba todo y se pegaba todo el negativo original, más las tomas que se habían hecho las trucas. Pasaba por un videoanalizador, ¿sí? Que era un software para corrección de color, bueno, pero que parecía como de Chernobyl, ¿no? Tenía 3 ruedas, un monitor que solamente el colorista que lo veía sabía qué era lo que iba a ver, pues no se veía nada. Y ahí podía tocar básicamente densidad. Ni hacer máscaras, ni guardar memorias, ir, volver y ver qué se podía hacer. Era muy básico y lo que había que hacer era dosificar, copiar y mirar. Y era, ¡ay, me quedó media fría! Vuelvo al analizador, le saco unos puntos de azul o le agrego magenta, vuelvo a hacer una copia y lo veo. Y bueno, todo esto tiene que ver con un tema de ampliación, si era 16 milímetros, hay que hacer una ampliación óptica, pero lo que sí es importante es que terminaba con una copia de 35 milímetros. ¿Qué es la copia de 35 milímetros? Es la forma de comercialización de una película en las salas comerciales. ¿Sí? Hasta hace muy poco tiempo, en todos los cines en los que nosotros íbamos a ver una película comercial, era 35 milímetros. Con lo cual, cualquier película que se filmara en 35 o en 16, tenía que terminar en 35 si querían ir al cine. El tiempo fue pasando, mejoraron las cámaras de video, seguía siendo estándar, sí, seguía siendo 720 por 576, pero empezaron a ser digitales. Digitales con mucha compresión, con una compresión que no es como la de ahora, pero con una imagen muy digna. Está este afiche porque Arregui, la noticia del día, fue una de las primeras películas que hicimos con este proceso, que si no recuerdo mal, La Luz lo había hecho Yacarino, película de María Victoria Menis, que hicimos muchísimas pruebas para ver cómo hacer para ampliar el video 720 por 576 a 2K. ¿Por qué? Porque la distribución seguía siendo analógica, ¿sí? Había que llegar a los cines con una copia de 35. Entonces lo que hacíamos era llevar un video estándar a 2K. La imagen, obviamente, por mejor hecho el proceso, había procesos más profesionales que otros, pero se perdía foco, se perdían detalles,
los pelos parecían medio un Playmobil, ¿no? No tenía los detalles del pelo, sino que era como un casquito. Y se hacía con estos equipos. Yo los veo y me resultan recontra familiares y hasta lindos, pero cuando uno se aleja un poco, la verdad es un espanto. Yo esto lo usé todo, digamos, son equipos que tenían un monitor CRT de rayos catódicos adentro y la calidad no era demasiado buena, hasta un array láser que la calidad sí es muy buena, que trabaja con tecnología láser. Algunos son más lentos, otros más rápidos, pero dio un proceso de un largometraje que estaba en video estándar y había que llevarlo a los cines, tardaba más o menos un mes y medio. ¿Ah? Hoy en este array láser, que es el que más se usa internacionalmente, igual se tarda 2 semanas en imprimir un largometraje. Pero queda muy bien. Hoy se está usando mucho para preservación digital. Una película digital que se termina, la mejor forma de preservarlo es volver a un negativo o a un internegativo. Para eso se usa mucho este recorder a nivel internacional, para guardarlo y archivar en fílmico. Hubo un periodo de transición en el que se seguía filmando 35 milímetros, se seguía proyectando en las salas de cine en 35 milímetros, pero también empezaba a transmitirse por tele muchas de las películas que se filmaban. ¿Cómo se hacía? Se hacía un telecine, que es cargar el fílmico en un equipo que lo digitaliza, se pasa a un cassette y se va a la tele. Esas películas que durante muchísimos años se digitalizaron y se pasaron a la tele, no tenían ningún tipo de restauración digital. ¿Sí? Hoy estamos hablando de películas restauradas o remasterizadas. En ese momento muchas veces hacía un teleprint, que era un tipo de material que se suponía que tenía mejor calidad para digitalizar una película. Y se pasaba a ese tape, se le insertaba el audio y salía al aire. No importaba si estaba oscura, estaba clara, si los blancos estaban altos, si los negros estaban bajos, si se escuchaba bien, se escuchaba mal, y por eso hay muchas películas argentinas que nosotros decimos que se ven mal. Bueno, era un proceso que se hacía de esa manera. Hoy hay exigencias internacionales que no nos impiden hacer un proceso así, hay que restaurar las películas, pero digo, en ese momento eso es lo que ocurría. Y además en resolución estándar. Después llegó este señor, que le hice un favor, busqué una foto de cuando era joven, y la realidad es que no es que descubrió la pólvora, sino que hizo un arreglo con Sony. A esa parte le pueden poner un bip, si quieren. Y colaboró con la promoción de Cine Alta. ¿Qué fue lo que hizo los genios de Sony? Lo que hicieron los genios de Sony. Decidieron que las cámaras de tele, que todo el mundo, bueno, el cine independiente la estaba usando para hacer cine, dijeron, hagamos una cámara de video, de tele, pero pongámosle cine para que lo use la gente de cine. Entonces le pusieron Cine Alta, ¿no? Los gerentes de marketing ahí le encontraron el Cine Alta y la verdad es que funcionó. Ahí fue un poco el puntapié inicial de empezar a capturar en HD con muy buena calidad, pues la verdad es que tenía muy buena calidad, y empezaron a hacer cine con esta cámara. Además de que esta cámara la usaban para deportes, la usaban para empezar a capturar en HD un montón de otras cosas. Se empezó a usar para cine y nosotros en Argentina empezamos también a usar usar esta cámara para hacer cine. Pero había dos temas. Empezaban a convivir la televisión y el cine. La distribución seguía siendo en copias positivas 35 milímetros. Entonces, me evitaba comprar las latas de película, evitaba el laboratorio y todo el workflow que les mostré antes, pero igual había que hacer una postproducción digital y volver a 35 milímetros. Cosa que era carísimo, digamos, y sigue siendo caro ese proceso. Yo hoy capturo con una red y quiero tener un 35 milímetros, es caro, porque tengo que capturar con una cámara gama alta, así que una cámara que es cara, postproducir todo de manera digital, hacer lo que se llamaba un intermedio digital, y volver a 35 milímetros, que esa impresión de negativo siempre costó más o menos $20.000, $25.000. ¿Sí? Más que cada copia 35 milímetros, $2.500 a nivel internacional, $3.000. Eso es lo que costaba llevar una película a una sala de cine, más o menos. Y también teníamos el tema de la televisión, pero la televisión era estándar.
porque todavía no se estaba emitiendo en televisión en HD. Entonces tenía que hacer mi máster en HD, terminar la postproducción en HD, que era carísimo, porque recién estaban empezando a hacerla, hacer un negativo y copias 35 milímetros, y también tenía que hacer una especie de down converter a estándar para poder pasarlo en televisión. Ahí está otra vez el traspaso fílmico, o sea, capturaba con la cine alta, hacía la postproducción en HD y tenía que volver a usar estos equipitos para llegar a las salas de cine. Y ahí empezó a haber un problema, en el poco tiempo, que tenía que ver con la convivencia, que es lo que nos estuvo pasando durante mucho tiempo y hoy nos pasa con la televisión digital, que ya vamos a ver, que es que empezaron a convivir esas dos cosas. Entonces uno podía capturar en fílmico o podía capturar en video, ¿sí? Con cine alta o la cámara que sea. Hacía la postproducción digital, pero también la podía hacer analógica con el workflow que les mostré antes de laboratorio, porque seguía existiendo. La podían terminar en fílmico, en 35, para algunas salas de cine que seguían siendo analógicas, pero tenían que empezar a hacer un DCP, porque había muchas salas que estaban digitalizadas o en los festivales de cine ya estaban los DCP. Y además video, empezaban a pedir para televisión un archivo en resolución HD. Entonces, para un productor, armar un presupuesto de una película, que por ahí va a tener un año de postproducción, porque en Argentina entre una cosa y otra, digamos, termina siendo eso, pero no tenemos postproducciones de 4 años, pero digo, sí de 8 meses o un año. Para un productor poder presupuestar lo que llamaríamos los deliveries es un despelote, porque ¿en qué voy a hacer? ¿Voy a distribuir en 35? ¿Voy a distribuir en HD? ¿A qué canal le voy a dar el material? Lo hago 23:98, 24:25, 29:97, 59:94. Lo hago en HD, en 2K o en 4. ¿Los DCP cómo se hacen? ¿Qué es un DCP? Entonces, todos esos problemas estuvieron hasta hace 2 años, más o menos. Y ahí está la evolución. Si me preguntan, nosotros somos el gordito, ¿sí? Ya está. Esto es lo que vino pasando en el último tiempo. Yo no me seguí extendiendo, pero la realidad es que ya me tenía que haber extendido hasta el 8K. Pero si me extendía al 8K, desaparecía el gordito. Y esta es nuestra realidad hoy de lo que vemos en nuestras casas entre el HD, 2K o 4, el que tiene la suerte de ya de tener una película en un televisor 4K. Que hay mucha gente que ya los tiene. En Estados Unidos sale $300 y con solo ir a Aeroparque y ver la gente que viene de Chile uno se da cuenta que allá también son baratos, ¿no? Pues salen todos como con sus cajas. Entonces, esto es para graficar un poco la diferencia de la evolución de las resoluciones. Cuando nosotros decimos que tenemos un material estándar en 720 x 576 o por 486, depende si es en TCC o PAL, no importa. Más o menos 720. Esta es la diferencia con el 4K, ¿sí? Es enorme. Y la diferencia del HD con el 4K también es enorme. Si ustedes me preguntan si esa diferencia en un proyector 4K, si yo pongo una imagen 4K y una 2K, si es notorio a la vista, depende de la imagen, depende de qué es lo que estemos viendo, depende de cómo haya sido capturado, depende de un montón de cosas. Pero la realidad es que es más una cuestión de tamaño que de definición, que de resolución. Pero esto es lo que viene pasando. ¿Qué está pasando hoy? La captura ya dejó de ser en video, si queremos decirlo, en un tape. ¿Sí? Lo que decimos un video, cuando uno ve dice, eso es un video. Okay. De esa manera ya dejó de ser la captura. La captura hoy es en data, como que nosotros capturamos en nuestros celulares, capturamos en data, con nuestras cámaras de fotos en general, salvo que haya alguien un poco vintage y se quiera complicar la vida, en general estamos capturando en data. Y las cámaras con las que están haciendo todas las películas hoy son data, ¿sí? Ya sea la 5D, digamos, hablamos de una cámara de $5.000 o una de $350.000. Y alguna excepción de cámaras de 16 o 35 que se siguen usando y hay gente que tiene la suerte de seguir usándolas. Nosotros hicimos El Abrazo de la Serpiente, fue una película del año pasado, o delante, creo que delante,
Y fue todo a 35 milímetros. Filmaron en la selva y venían una vez por semana con latas para revelar, para copiar. Y se hizo íntegramente en fílmico. Pablo César sigue haciendo sus películas en 35. Digo, hay películas que se siguen haciendo en 35, pero es un tema, no es algo fácil. Pero hablemos de las cámaras de data. Si yo voy a capturar con una ARRI, con una RED, con una F55, todas esas cámaras capturan en data. Y capturan a diferentes resoluciones. No siempre la cámara 8K nueva que salió tiene mejor definición o mejor resolución o mayor lectura de detalles que una cámara 4K o que una 2K. O sea, varían un montón de cosas en las que no me voy a meter a empezar a hablar de la data técnica de cada una de las cámaras, pero digo para que también tengan una idea que si ustedes van a hacer un proyecto y tienen que elegir una cámara, si bien esta no es la charla, hagan pruebas, porque no es que la cámara 6K o 5K es mejor que la 2K. Depende mucho del tipo de archivo, de la compresión, del lente que usan. Entonces digo, hagan pruebas. Y les paso una pequeña data técnica que tómenlo recontra con pinzas porque también depende de un montón de cosas. Pero como para que tengan una idea de hacia dónde va el problema que estamos teniendo, por lo menos en Argentina. Obviamente yo digo un largometraje 4K que no estoy poniendo la cámara con lo que lo capturo, ¿sí? A propósito, digo, no es que con tal cámara voy a tener esta cantidad de peso. Pero en líneas generales, un promedio de las diferentes cámaras que pueden capturar de 3 punto y algo o 4K, y digamos, pensamos en un RAW, no en una cámara que esté capturando en un Apple ProRes. Pero en líneas generales, si yo agarro la misma cámara, lo calculo para una serie de televisión y para una película en un largometraje en 4K, más o menos esto es lo que ocurre. Por día, perdón, y también va a depender si es una cámara, si son dos, qué director, si es un director que deja la cámara prendida y se va, o es un director que está acostumbrado a filmar. Pero digo, para que se den una idea y se pueda graficar. Más o menos se captura 1 tera por día, ¿sí? En un largometraje. En un largometraje entero, cuando terminó el rodaje, pueden tener entre 30 y 40 teras, más o menos. Y en una serie de televisión, que ahí es un poco donde va y empieza a haber una fusión entre los dos, la data diaria es de 3 tera, perdón. ¿Sí? Se captura más que en un largometraje. Y la data total de los 8 capítulos termina siendo como de 200 teras. A veces un poco más, 240, a veces 180, ¿no? Pero más o menos es eso. ¿Qué muestra esto? Digamos, que el que decía que una lata de 35 milímetros o 16 era cara, no había presupuestado discos rígidos, ¿sí? Entonces, a mí me pasa mucho que tengo una reunión con la producción y que va a usar la mejor cámara, sin compresión, con un RAW que no comprime nada, con los mejores lentes, pero no tienen plata para los discos. Entonces, después terminan la primera semana de rodaje, lo hacen en 4K RAW, y a partir de la primera semana de rodaje empiezan a trabajar en QuickTime HD porque se quedaron sin discos, ¿sí? Okay. Entonces, digo, la parte más importante de la postproducción es la preproducción, ¿sí? Si uno no preproduce. Y esto es, digamos, el cálculo que yo puse acá, si bien lo hice en relación a nuestras experiencias, si uno lo mete en internet sale, digamos, no es ningún secreto. Hay aplicaciones para los celulares. Yo digo, voy a capturar con tal cámara y pongo un conversor que en minutos me dice cuánto pesa. No hay que ser un mago para adivinarlo. Entonces, yo ahí voy un poco al tema de los productores y también al tema de los directores. Que acá la mayoría deben ser directores, ¿no? No. ¿Hay alguien que haga cine? Bien, vamos bien. Pero en líneas generales, es lo que yo les contaba algo, en 50 años de cine, para poner un número, el workflow no cambió, ¿sí? Yo estudié en la FUC en el 92, pues me matriculé en el 92-038, y todavía se seguía filmando en 35 y en 16, y me acuerdo que en producción nos daban un librito
con todos los procesos y la lista de precios que había en el laboratorio. Y ya está, con eso podías presupuestar una película. Agarrabas un Excel de los primeros que había y podías más o menos hacer un desglose. Hoy para arrancar esto es un despelote. Entonces pasa esto, ¿no? Yo, no solamente cambian todas las semanas, sino que los workflows pueden cambiar todos los días. Perdón, ¿saben lo que es un workflow? Lo digo, es un flujo de trabajo, ¿sí? En realidad, siempre tratamos de usar palabras que no sean... tratar de argentinizar las palabras, pero no todas salen en el uso de costumbres. El flujo de trabajo del laboratorio era lo que les mostré antes de todos los trencitos que van desde el revelado, desde la captura hasta el último eslabón de la cadena. El tema de los workflows o de los flujos de trabajo de hoy es que cambian todos los días y cambian por proyecto. Si yo tengo una película de 35 milímetros que voy a filmar X cantidad de metros y voy a estrenar en salas comerciales, lo que puede cambiar es cuántas copias hago o cuántas latas filmé. Y entonces ahí va a cambiar el presupuesto, pero el presupuesto es por metro. Acá depende del proyecto, cambia absolutamente todo el flujo de trabajo, desde la captura hasta el último eslabón de la cadena. Un ejemplo, no es lo mismo filmar una serie para Netflix o una película para Netflix que filmarla para HBO o para Amazon. Entonces cada uno tiene su workflow. Y por ahí, dos productores distintos para Netflix te piden cosas distintas. El output final, o sea, el último eslabón de la cadena, va a ser el mismo, pero para adelante te pueden pedir cosas distintas. Y esto es un pequeño ejemplo. No sé, ahora se los leo por si no todos lo ven de lejos. Si no ven de lejos, yo no veo de cerca, estamos muy mal. Esto es un flujo de trabajo de los que hoy se están usando para una serie de televisión. Una serie de televisión, gama alta, para afuera. Son ejemplos genéricos, ¿sí? Digo, captura en Alexa Mini, por ejemplo, en RAW a 24 cuadros por segundo, en Quadre 4.3, en 2K y 2K.8. Con lentes anamórficos, por ejemplo. Pero por ahí hay otra película, otra serie que es para otro canal, que me pide otra cámara, que me pide otra resolución y me pide que no sean lentes anamórficos. Y por ahí esto hace que lo demás cambie. Entonces, lo que yo tengo que hacer cuando me piden el último eslabón de la cadena es ¿qué tengo que hacer para adelante? Y hoy, en realidad, para poder pensar cómo filmar algo o cómo capturar algo y cómo postproducirlo, tengo que saber qué me van a pedir al final del camino, porque si no, no llego. O sea, y ahí vuelvo un poco con el tema de que lo más importante es la preproducción. Si yo no sé qué voy a tener que hacer y qué voy a tener que entregar, es muy difícil que sepa cuál va a ser el mejor camino para llegar a eso. Si a mí me piden una imagen HD a 29.97, por ejemplo, yo puedo filmar como quiero y después les doy un HD. Yo puedo filmar en 1440 x 1080 con una cámara vieja a 29.97, después yo les doy un HD a 25. Eso va a rebotar seguro. ¿Sí? Antes yo lo podía hacer. A mí me pedían algo, no me importaba cómo lo hacía y les entregaba lo que me estaban pidiendo. Hoy se dan cuenta, ¿sí? O nos damos cuenta todos. Entonces las exigencias hacen que haya que ser prolijo con esto. Si ustedes no toman en cuenta bien todo esto, lo que va a pasar es que van a perder plata, van a perder tiempo y seguramente puedan perder también la emisión de eso que hicieron, o la venta. Aunque les digan modifíquenlo hasta que pase, y eso es plata y es tiempo. Entonces lo único que tienen que hacer es sentarse a pensar y ordenar un poco qué cosas hay que tener en cuenta que no pueden ser, que no son tan cambiantes. La forma de captura no los pueden obligar, ¿sí? Ustedes pueden elegir usar la Alexa Mini, usar la Alexa no sé cuánto, usar una red MX o usar el formato que quieran. Pero si les van a pedir una imagen 4K, no van a poder usar una cámara que capture HD, porque van a tener que ampliar y el resultado no va a ser bueno. Si les piden una imagen a 24 cuadros por segundo, lo lógico va a ser que capturen a 24. O por ahí que capturen para abajo, no sé, a 23.98. Pero nunca
a 51.94 para después ir para abajo, porque ahí va a tener defectos y va a tener tironeos y va a tener problemas. Entonces, es muy importante sentarse a ver qué voy a usar. Y si tengo ganas como director o como fotógrafo de usar un lente anamórfico, tengo que preguntar al que me va a comprar el material o al que me lo va a distribuir si está todo bien con los lentes anamórficos. Porque puedo tener uno fuera de foco en los costados, porque puede haber una imagen que no le guste, porque el encuadre puede no gustarle. Entonces todo eso, ahora el que manda es el que lo recibe al final del camino, ¿sí? Bueno, hay algunos directores que pueden darse el lujo de decir, lo quiero hacer así de chiquitito, que la imagen esté cuadrada en el medio y se lo van a aceptar. Pero en general no. Y acá hay un ejemplo de qué es lo que pasa antes de arrancar con la postproducción. Capturan, ¿sí? Se hace una copia, que ahora vamos a ver quién lo tiene que hacer y cómo. Y llega a Cinecolor. Ahora vamos a ver por qué pasa cuando llega a Cinecolor o a cualquier lugar, ¿sí? A un laboratorio o a una postproductora. Todo lo que se filma todos los días, ya sea una película o una serie, se agarra toda la información del día y se guarda en un servidor. Eso puede ser desde las tarjetas de cámara directamente o desde una copia de un disco que ya vamos a ver quién lo tiene que hacer. Eso se ingesta en un servidor. Desde el servidor se visualiza todo, ¿sí? Y esto no es que es un descubrimiento de cuál tiene que ser el proceso, sino que esto viene de cine. O sea, esto lo hacíamos con el cine. Se revelaba el material, se chequeaba el material o haciendo una copia muda en el laboratorio o se cargaba en un telecine, pero alguien chequeaba la copia. Y el que chequeaba la copia en general era el asistente de fotografía, o un asistente de dirección, o un asistente de producción. Pero no era el motoquero. No era mando a una moto a buscar y le pregunta, ya que estás, fíjate cómo ves el telecine. Y va alguien que sepa lo que se había filmado y que pueda alertar. Siempre se apoyaban mucho en el colorista, que llamaba al fotógrafo y decía, che, ojo que estás un poquito sobreexpuesto, pero ahí era una cosa más sutil. Entonces lo que se hace es, se ve todos los días el material. Cuando yo les decía que se captura esto por día, esto es más o menos 2 horas de material, 1 hora y media, ¿sí? Depende de la cámara con la haya capturado. Entonces, ver en Play y revisar 2 horas de material no es el fin del mundo. Y hay que verlo en Play. Porque, por ejemplo, bueno, después vamos a ir a eso. Una vez que yo lo veo en Play y veo que está todo bien, ¿y qué es lo que en principio se busca ahí? Fuera de foco para darle una mano al foquista o al camarógrafo o al director de fotografía. Píxeles muertos, que es el nuevo problema. Bueno, no es nuevo, es un problema de esta era digital, porque antes con el fílmico buscábamos otras cosas. Buscábamos rayas de chasis, movimiento, perforaciones rotas, otras cosas. Acá buscamos píxeles muertos, que hay muchos, o suele haberlos, depende de la cámara. Drops, ¿sí? Una línea verde en algún lado. Alguna cosa que pueda estar entrando, que hay muchas cámaras que en el viewfinder vemos menos de lo que estamos viendo, entonces aparecen cosas que no queremos. Lo mismo que durante años, ¿no? El asistente de producción escondido detrás de una puerta que lo vieron todos. Ese tipo de cosas se ve y se puede alertar o no, pero en general se buscan cosas técnicas, ¿no? No se buscan idioteces de rodaje. Bueno, también si se abre una puerta de vidrio está todo el equipo técnico y alguien lo ve, sí, che, ojo, pero no mucho más que eso. Y ahí se hace una conversión. Esa conversión, que acá le pusimos Avid, puede ser Resolve, puede ser Scratch, puede ser Final Cut, puede ser lo que quieran, ¿sí? Yo estoy poniendo un ejemplo como puse Alexa. Y se hace una conversión de esos archivos de 2.8K a un archivo HD, 1920 x 1080. Este DNX es el tipo de archivo. DNX 115 puede ser un montón de opciones, bueno, no son muchas, en general se usan siempre las mismas, pero pueden cambiar. ¿Por qué? Porque al editor de offline, al que yo le voy a mandar el material, por ahí edita en Final Cut. Entonces prefiero un QuickTime H264, yo qué sé. Y si editan Avid, va a preferir el DNX. Y cada uno con su librito, digo, no son muchas opciones, pero esto es lo que digo desde la preproducción, porque yo empiezo el rodaje y le mando al editor algo que no le sirve,
voy para atrás con el primer día de rodaje. Tengo que hacer la conversión de vuelta, tengo que volver a mandarle, tengo el editor de mal humor porque perdió todo el día y no avanzó con la edición. Hago el sincro de audio en general para ver que está todo bien la imagen con el sonido y que sincroniza bien y ya se marca, escuchaba un ruido, y se marca algo, hay que avisarle al editor, ojo que está pasando algo, o al sonidista. Y ahí hay como diferentes opciones. En general se hace un backup a LTO, que acá puse 6, pero puede ser LTO 7, podría ser LTO 5, y el año que viene por ahí va a ser LTO 8, porque cambia las generaciones todos los años, después les voy a contar bien qué es. Y en general se le suele mandar todos los días al que paga la muestra de lo que se filmó en el día. ¿Sí? Entonces, yo te voy a dar la plata para que vos filmes, quiero ver todo lo que hiciste. Algunos piden las tomas buenas. ¿Sí? Yo filmo 3-1, seleccioname las tomas que elegiste, mandame solamente las tomas buenas. Y hay otros que son más policías y piden, quiero ver todo lo que filmaste. El fuera de foco, las risas del actor, todo. Y se suele mandar un material, un QuickTime en baja, para que lo puedan ver medianamente bien, y uno bastante más en baja, ¿sí? Mucho más liviano, para otro tipo de trabajos. Entonces se suelen mandar los archivos. Y esto se suele subir por internet, digamos, ¿sí? Por sistemas de envío de material, pero básicamente es por un tema de conectividad. Ya que ¿alguien quiere preguntar algo de esto antes que pase al siguiente, aunque no estemos a punto del break? Pues después por ahí cortan el hilo y... No, bueno, aprovecho entonces y pregunto. La ingesta Sí. de material, aparte de la ingesta del laboratorio, en este caso del Cinecolor, etc., ¿qué otras personas o otras copias recomendás vos que se tengan y que quienes la tengan? Bueno, a ver, te cuento qué recomiendo y qué piden en general, ¿no? En usos y costumbres se exagera por ahí un poco. Para mí, una ingesta en un servidor y un LTO es suficiente, pero la realidad es que como estás hablando de un formato que es barato, porque de última el LTO frente a una producción grande son $50, no es grave, se suelen hacer 3 copias. Se hace una copia de LTO que muchas veces una vez por semana o algo así se manda a otro país al que esté pagando, digamos, se va mandando los originales. Pero cuando no es así, queda en general en 3 edificios. O sea, uno se llevan a una productora, el otro se llevan a otra productora y otro quedan en Cinecolor hasta el final del rodaje. Entonces ahí hay 3 LTO. Con eso estás, recontra cubierto. Tiene que haber un problema en Buenos Aires para que todo eso desaparezca. O sea, es más que seguro. La ingesta al servidor yo te diría que es lo más inseguro de todo. Porque, si bien todas las postproductoras somos un pequeño data center, digo pequeño, pero bueno, tenemos un grupo electrógeno, tenemos temperatura controlada, tenemos seguridad, pero la realidad es que no deja de ser un disco rígido con un montón de discos en paralelo, que bueno, si pasa algo, yo nunca me quedaría con la imagen del servidor sola, por ejemplo, pero sí me animaría a quedarme con un LTO. Pero bueno, con 3 estás más que cubierto y esos son los que piden los canales de televisión más grandes, piden en general 3. Y acá llegamos a la figura del lead. Perdón, ¿había alguna otra pregunta de la placa anterior? ¿No? Okay. ¿Porque no la entendieron o porque no tienen ninguna pregunta? Okay. Igual después puedo volver al slide y me pueden preguntar algo concreto de cada una, no pasa nada. Yo acá puse estos 2 carritos que son más lindos, hay cosas mucho más feas. La realidad es esa. Acá tienen un corrector de color, digamos, tienen su array de discos muy bonito, lectores de tarjetas.
tienen monitores, tienen su iPad para ver que el director pueda ver lo que están viendo. Y hay chicos de 18 años con una portátil, ¿sí? Cada uno hace del DIT en función del tipo de producción que tiene que hacer. Pero a mí me interesa, como estamos hablando de dónde venimos y del qué me está pasando, la figura del DIT, digamos, en sus comienzos estuvo bastante bastardeada. ¿Por qué? Porque todo el mundo, no voy a decir que los odiaba porque pobres, digamos, no era así, pero el fotógrafo sentía que le querían serruchar el piso, ¿sí? Y hoy el DIT trabaja con el fotógrafo de una manera mucho más fluida y de hecho son equipo, ¿sí? Que era lo que debe haber pasado en sus comienzos y todo lleva un proceso de maduración y yo lo que veo hoy en las reuniones es que cuando un fotógrafo se junta, en realidad el fotógrafo viene con el DIT. Y lo que yo veo es que a las correcciones de color de los largometrajes ya, no te digo que todos los días, pero el DIT en algunos momentos viene. Y cuando hay algunas dudas técnicas, el editor, nosotros, todos lo terminamos llamando al DIT. Entonces la figura del DIT es clave. Y lo comparo con el cine. Si alguno de ustedes estuvo una vez en un rodaje de 35 milímetros o de 16, o en la facultad, yo me acuerdo incluso en la FUC, está el loader, ¿no? Que no sé cómo pasarlo al castellano, sería un bajador de películas, suena horrible. Pero el loader lo que hacía era una especie de cirujano, que lo único que hacía en el rodaje era esperar que la lata de 35 termine, que era cada 5 minutos, y venía, ¿no?, con sus guantes, se metía en la bolsa negra, se hacía silencio, cambiaba la lata, ponía la cinta, le ponía rótulo, lo ponía en una heladera. Era el operativo sacar película del chasis. Y llegaba al laboratorio y en general llegaba impecable, ¿sí? Llegaba la lata, con el rótulo, encintado, con bolsa negra. Y si alguna lata tuviese un problema de temperatura o que se cayó al agua, que ha pasado, está el llamado, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Cómo? Y desde que existe la data, ¿no?, la captura en data, no importa nada, como que la data es gratis. Entonces cuando aparece la figura del DIT o del Data Manager, que en algún momento también se lo llamaba así, para mí se le empieza a dar importancia a lo que uno está capturando. Porque la realidad es que como mis hijos, ustedes, mi mamá, todos los que en algún momento nunca manipularon data, hoy tienen que manipular las fotos de las vacaciones, el Facebook, escuchamos música digital, subimos fotos. Todo lo que hacemos hoy casi es digital. En el auto hacemos también cosas con Spotify, todo el tiempo estamos haciendo cosas digitales, entonces lo digital no importa. Si yo estoy viendo fotos digitales y las borro, ¡uy, las borré! No tenés nada más de eso, lo borraste. Entonces, digo, no hay una conciencia de dónde guardamos y cómo manipulamos la data digital. Yo después les voy a hacer una encuesta en relación a eso. Pero digo, voy a anotar nombre y apellido. Pero cuando aparece el DIT, aparece la formalidad y el cuidado hacia lo que estamos filmando. ¿Por qué? Porque si yo agarro una Ferrari de $300.000 y la hago volar en 1000 pedazos y la filmo con 2 cámaras 35, esas 2 latas de 35 que costaban $250 cada una, y entre las dos forman $500, filmaron $300.000 volando en pedazos. Si yo tengo 2 Red o 2 Alexa con 2 tarjetitas de $250 que costaban más o menos lo mismo que una lata, pero la puedo reciclar, o sea que es más barato, la Ferrari que vuela cuesta $300.000. Entonces, ¿por qué voy a tener cuidado de las 2 latas de 35 y no voy a tener cuidado de las 2 tarjetas de la data digital que capturé? ¿Sí? Porque lo que estoy filmando cuesta lo mismo. Entonces hay una cosa de que lo digital, no importa, lo digital es fácil, lo digital no tiene ningún tipo de cuidado. Entonces, cuando aparece el DIT y se le empieza a encontrar la función, porque el DIT yo creo que tuvo siempre claro cuál era su función. El problema es que los demás no lo consideraban así. Los sindicatos en el sindicato no existía, digamos, porque era una especie de operador de video que no sabía muy bien qué venía a hacer. Cuando yo le decía a un estudiante de la facultad, che, está bueno lo del DIT, porque es una salida laboral que está buena, porque el que estudia fotografía, hasta que llegue a ser cámara o hasta que llegue a ser fotógrafo de un largo, por ahí te lleva más tiempo. En cambio, si vos tenés buena onda con un fotógrafo, por ahí podés empezar a hacer DIT y te podés empezar a acercar.
Pero todos miraban como ser DIT, no tenía... No, y hoy, digamos, yo en las últimas 3 semanas estuve con 2 servicios de producción muy grandes y la persona clave en todos los conferences era el DIT. ¿Sí? El que finalmente decidía y solucionaba las cosas era el DIT. No digo esto para darle una cosa de Star System, digamos, y decir es la persona clave y fundamental, pero sino, es decir, es una figura importante y nos está cuidando el material que estamos capturando. Y además empezamos a ver otras cosas, que es que el DIT en general está bien formado, ¿sí? Lo que está pasando es que en general tienen como bastante capacitación o mucho interés o facilidad, y entonces manejan, digamos, software de corrección de color, en general saben editar, en general saben las últimas tecnologías, en general saben de cámara, entonces terminan siendo una especie de consultor de todas las áreas. Pero bueno, nos pueden ayudar a cuando hay una imagen mal capturada darnos cuenta, si está fuera de foco. Es una manera de un video assist profesional. Esta se me cambió de orden. Entonces, en algún momento, yo también lo pensé, digamos, trabajando en postproducción, en algún momento, hablando con Víctor, que está acá al lado mío, no vino, me dijo, che, la postproducción en algún momento se va a terminar, porque cuando nosotros editábamos con compresión 7:1, no había manera porque eran software de $500.000. Bueno, no estoy exagerando, pero de $150.000 sí. Y cuando empezamos a editar en máquinas que podés hacer un offline online, como que no hay mucha necesidad de ir a una postproductora. Y con el software de corrección de color también. Y lo que termina pasando, es cuando uno se aleja y ve un poco lo que está ocurriendo, es que todo el tiempo hay que volver a la postproductora. Y no lo digo para tranquilizarme yo que trabajo en postproducción, sino para decir, es de nunca acabar. Y la realidad es que cuando uno piensa que va a poder estar más tranquilo, otra vez aparecen nuevas cosas. ¿Por qué? Porque lo que el DIT puede hacer en el rodaje es muy limitado en relación a las exigencias que hay en los deliveries o en las entregas finales o como queramos llamarle al final, al máster final. Entonces, otra vez se hace fundamental tener un laboratorio. Porque el DIT puede, más allá de la preproducción que es fundamental y la colaboración del DIT y la participación del DIT, es cómo llego a mi último eslabón de la cadena. Entonces el DIT puede guardar el material, puede backupear el material, puede hacer una copia del material, puede aplicar un LUT y mostrarlo en el rodaje, pero hay una parte que tiene que ver con lo que es en alta o online que necesita otra infraestructura, que no la puede tener en el rodaje. O la puede tener en un camión de exteriores, pero no en un carrito como el que vimos antes. Y por otro lado, estos carritos en un rodaje en la selva tampoco son muy prácticos, ¿sí? Hay valijas Pelican un poco más cómodas, pero en definitiva no se puede. Nosotros teníamos un carrito de estos y me acuerdo que estábamos filmando en un piso 20 y no pasaba por el ascensor. Entonces tenés que empezar a desarmarlo. Entonces, tiene sus limitaciones. Entonces, el DIT puede hacer un montón de cosas que son fundamentales, pero hay otras que lamentablemente no hay manera. Y todo eso recae otra vez en el laboratorio. ¿Por qué? Porque tiene que ingestar en un servidor, que eso podría hacerlo en el set, pero necesitas tener condiciones dadas y un servidor como bastante seguro, con redundancia y cosas que no es tan fácil de tenerlas en rodaje. Tenés que hacer las copias del ETO, que podés tener una grabadora LTO, pero también llega un momento que no te dan los tiempos, porque vos tenés una exigencia constante de las tarjetas que tenés que estar guardando, el backup que tenés que estar haciendo, que te piden ver una toma, que te piden aplicarle un LUT, que te piden hacer un doble backup, que el LTO ya está. O sea, hay como varias cosas que se le van a empezar a complicar. Y algunas son estas que van apareciendo todo el tiempo. Las velocidades de las redes, porque cuando vos hoy tenés que hacer algo para afuera, te empiezan a pedir millones de cosas que no hay manera de darlas fuera de un edificio. ¿Sí? Las podemos dar desde acá, las podemos dar pero no con una internet hogareña. Tiene que ser una conexión grande y tiene que poder cumplir con velocidades, porque si vos tenés un día de rodaje, que tenés que subir todo el material del día de rodaje en 2 tipos de archivos, bueno, no podés haber terminado el rodaje y seguir subiendo.
O sea, es todos los días subirlo de todos los días y tiene que empezar y terminar antes de que empiece el día siguiente. Entonces todo eso implica tener una infraestructura que no la podés tener en el rodaje. Después los malditos monitores, ¿sí? Porque si yo capturo en 2.8K o en 4K o en 6K, tengo que tener un monitor que me permita ver el material en esa resolución nativa. Yo voy a hacer un archivo con compresión, voy a hacer un archivo HD, lo voy a comprimir y voy a ver una imagen que no es exactamente la nativa. Pero alguien tiene que poder chequear en un momento eso. Entonces ahí entran los monitores 4K y esta sigla que por ahí alguien ya la vio, que en los celulares la dice, o en un iPad la dice, que es HDR. HDR es High Dynamic Range y tiene como varias aristas en relación a si es de captura, si es de postproducción y una cosa más hogareña y una cosa más profesional. El High Dynamic Range sirve en captura para cuando uno pone en el celular o lo pone en un iPad o en una cámara de fotos. De alguna manera lo que hace es juntar la mayor información en las altas y la mayor información en las bajas en dos fotos distintas, juntarlas y tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible. El High Dynamic Range, que tiene que ver con la distribución o incluso con la postproducción, es otra cosa. Bueno, busca lo mismo, ¿sí? Busca tener una curva muy amplia que cambia notablemente la calidad de imagen que yo estoy viendo. Lo importante de esto es que esto sí cambia absolutamente lo que yo les decía antes, que no cambia en un tamaño de entre 2K y 4. Si yo veo una imagen de 2K o de 4, no voy a ver una diferencia de foco notable. Si yo veo una imagen en SDR, que digamos, no es el High Dynamic Range, sino que es el estándar, y al lado veo un monitor HDR, la diferencia es abismal. Y digo, en muchos años es la primera vez que yo veo algo que realmente cambia, porque los fabricantes muchas veces nos quieren vender cosas nuevas que van saliendo y no siempre es como los autos, ¿no? Le cambian las luces y es el modelo nuevo. Esto realmente cambia la manera de ver. Y yo estoy casi convencido que es el futuro de hacia dónde va la imagen que vamos a estar viendo en todos lados. Ya Netflix tiene opciones para 4K HDR. Y les doy un ejemplo un poco para que... Igual seguramente si ahora en noviembre viene Capper, seguramente haya cosas de HDR para ver en Capper. Les recomiendo que vayan a verlo, pues les va a dar una realidad de cómo es esa imagen. Una imagen HDR permitiría, por ejemplo, que si yo hay uno de los ejemplos que se ven muy bien es una nena que corre adelante de un sol que está atardeciendo, y si yo lo veo en SDR, ¿sí? En el estándar, cuando la nena pasa por adelante del sol, la voy a ver medio lavada, ¿sí? O sea, va a estar oscura, pero también lavada, sin información, y yo voy a tener que elegir un poco qué veo. Si veo el fondo, si veo más bajo, digo, dónde veo y qué cantidad de información yo quiero ver. En HDR yo voy a poder ver el fondo, voy a poder ver las flores, voy a poder ver los botoncitos de la camisa de la nena, y voy a poder elegir si quiero verla o si la quiero oscurecer. Pero en corrección de color voy a poder abrir y ver todo lo que quiero ver y enterrar todo lo que quiero enterrar con un nivel de detalle impresionante. Sony dice que es mucho más parecido a lo que ve el ojo humano. Yo creo que tiene más información de lo que ve el ojo humano. A mí me da la sensación como que es un poco exagerado y creo que ahí hay una búsqueda estética que realmente va a cambiar para los coloristas la manera de corregir color. No se los puedo dar en detalle todavía porque la verdad es que estamos haciendo las primeras pruebas de corrección de color en HDR. Tenemos un monitor, se ve increíble, pero todavía no les puedo decir con una certeza increíble, perfecto. Por ahora ya hay cosas que la veo muy bien, otras que me preocupan que no den un poco irreal. Pero también creo que es una estética distinta. Uno se acostumbra. Cuando uno ve las películas que veíamos hace 20 años y las películas que vemos ahora, son muchísimo más sharp las películas. Tienen como los bordes mucho más duros, tienen como mucha más definición. Y nos olvidamos, no nos damos cuenta. Hay una transición de nuestro ojo que se acostumbra a ver una imagen más saturada, a ver una imagen sin grano y más limpia.
Y cuando llegaron las cámaras digitales, nosotros nos las pasábamos poniendo filtros, haciendo pruebas, escaneando negativo para usar como máscara y ponerle grano a una imagen de red, porque todo el mundo quería un look cinematográfico y eso como que medio desapareció. Uno se fue olvidando del grano, del ruido. ¿Y qué pasa? Cuando vos venís trabajando, no sé, muchas películas en digital y de repente volvés a ver una película 35, decís, opa, se ve distinto, se ve lindo. Pero bueno, el ojo se acostumbra a lo que viene. Entonces el HDR claramente nos vamos a tener que acostumbrar, pero es impresionante. Y ya hay proyectores HDR, con lo cual también en el cine, si bien son todavía test que están, supuestamente no están todos fabricados final, pero ya hay proyectores para salas de cine digital HDR, y yo he visto algunas pruebas y se ve muy, pero muy bien y está buenísimo. La otra limitante del rodaje es hacer varios LTO, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 los que van a venir, por ahora van por el 7. El QC, que es el Quality Control, después igual cada uno de estos puntos los podemos ver un poco más en detalle, que es el chequeo de todos los materiales que se hacen en rodaje. Entonces, todo lo que yo hago en rodaje lo voy a visualizar para buscar las cosas que les contaba antes. Y en muchos casos voy a tener que hacer un quality control de todo eso por un software para verificar que no haya cuadros negros, cuadros repetidos, drops o píxeles muertos que por ahí un ojo humano no lo ve. Entonces, a veces piden como un reporte de chequeo. Esto es una pesadilla igual, ¿no? Porque no lleva muchísimo tiempo y en la logística es como muy complicado. Tema de la conectividad. Para poder mandar archivos, no los puedo mandar por mail, porque son archivos muy pesados, entonces tenés que tener Aspera, Signiant, son formas de paquetes de envío, ¿sí? Son formas de enviar paquetes más rápido y más seguros. Lo que hace es agarrar un paquetito, lo manda completo y tenés la seguridad de que si ese paquete no llegó completo, digamos, no te avisa que está ok. O sea, entonces, de esa manera te asegurás que lo que vos enviaste llegue completo y no haya nada raro. Cuando algo funciona mal, todo el tiempo dice que hay algo raro y todo el tiempo hay que volver a repetir los envíos. No suele pasar, pero son sistemas que garantizan la integridad de lo que se está mandando y además le avisa a medio mundo por mail que el material ya llegó. Entonces no tiene que estar todo, ya llegó, sino que le manda un mail a todos cuando el material está arriba y ok. Perdón, me toca decir cosas que son aburridas. Todo esto que les vengo contando tiene que ver con lo que yo veo de similitud entre el cine y la televisión. Para nosotros siempre el lenguaje va a ser cinematográfico y la tele va a ser tele. Pero lo que está pasando es que finalmente los técnicos son los mismos, la cámara es la misma o las cámaras son las mismas, el workflow es muy similar y el producto final también, ¿no? De alguna manera lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestra casa, de las series que vemos, tienen esquemas muy parecidos a un largometraje y en algunos casos mucha más producción que un largometraje. Entonces, todo esto que estamos viendo, digamos, del workflow, del DIT, de los factores a tener en cuenta, de cómo tengo que hacer la preproducción, aplica tanto para cine como para televisión. Entonces, más allá de cómo sea el guión, si es de 27 minutos, de 47, ahora están haciendo series de 10 minutos porque descubrieron que la gente lo ve en el consultorio médico o en trayectos de viaje en colectivo. Entonces, en vez de hacer series de media hora, la hacen de 10 minutos. Digo, todo eso que también, si tenemos tiempo, les vamos a hablar un poco. La interacción que hay entre la gente y la parte técnica de cine y televisión es exactamente la misma, ¿sí? Las casas de alquiler de equipos de Argentina, qué sé yo, cámaras y luces, alquilan las mismas cámaras para un largometraje que para una serie internacional. La postproducción también. Y los DITs también, porque uno cuando va a diferentes proyectos ve los mismos DITs y ves a los mismos fotógrafos. Y en general lo que está pasando es que canales como Netflix, como HBO, Amazon y más, piden técnicos de cine. ¿Sí? Lo que están pidiendo es que él sea un director de cine independiente, porque les parece que es cool.
fotógrafos que no sean de televisión, sino que sean de cine. Entonces todo eso ayuda a que se mueva mucho más la rueda, digamos, porque la gente tiene mucha más continuidad, pero además los equipos también se van actualizando y las cosas de televisión, donde hay mucho más presupuesto, se aplican después a los largometrajes. Y ahí viene el problema del equipamiento, ¿no? ¿Por qué? El que se compraba una cámara de 35 milímetros, le duraba esa cámara de 35 milímetros por 30 años. Está bien, cambiaban los modelos, no es tan así, no es tan lineal, pero le duraba muchos años. El que se compraba un telecine duraba muchísimos años, y ni hablar de un laboratorio. Si no tienen un laboratorio revelado, de copiado, cambiaban cosas en detalles, pero en general era lo mismo. Hoy, digamos, en una postproductora, en una productora que tiene equipos, o una casa de alquiler de equipos, les pasa lo mismo que nosotros con los celulares. O sea, ¿en qué momento no nos damos cuenta y pasamos de que nuestro celular es espectacular a que es una porquería? Digamos, es increíble, pero o nos pasa con la computadora. Nosotros nos compramos la computadora, empezamos a usar y decir, uy, esto vuela. Y en algún momento no sabemos por qué la computadora no vuela más. Y el celular, que tenía una memoria impresionante, podemos tener un montón de temas y videos, de repente mi teléfono está siempre lleno de memoria y yo borro fotos, borro todo, no tengo nada y no me alcanza. Y a mi hijo más grande me dice, no me alcanza, tiene 16 gigas. Y yo, 16 gigas es un montón. Claro, empezás a mirar y no tiene nada, pero todo pesa más. Entonces nos lleva a que tengamos que cambiar todo. Entonces, el problema es, y ahí vuelve un poco el tema de los laboratorios, es que es imposible que nosotros en nuestras casas nos estemos equipando todo el tiempo para poder editar nuestros videos en HD. Bueno, ahora en 2K, bueno, ahora en 4, bueno, ahora en 6. Bueno, no, ahora HDR. Bueno, ahora, entonces, no hay manera. Pues los monitores que te compraste hace 2 años ya no te sirven. Entonces, si vos no tenés manera de amortizar toda esa inversión, vos decís, bueno, lo voy a hacer en otro lado porque no voy a seguir comprándome todos los equipos. Y un poco le pasa, bueno, a la DAC le pasa también que tiene que comprar equipos todo el tiempo y van a tener que comprar equipos cada vez más grandes y cada vez actualizándose para no perder actualización, y lo mismo pasa en las postproductoras. Y entonces ahí vienen las exigencias internacionales de la gente que viene a trabajar a Argentina y necesita o quiere lo mismo que en Estados Unidos o en Europa. De hecho, te piden hasta el modelo de sillas que quieren. Y eso sí que no cambia con el tiempo. Después está el problema del storage, ¿no? Acá esta señora está un poco desesperada, pero es la realidad y es lo que a cualquiera le tiene que haber pasado en algún momento. Antes, si yo hubiese querido explicar qué pasa con el storage, era un poco más abstracto. Hoy, a cualquiera le pasa lo mismo con el celular, le pasa con su computadora personal, le pasa con los backups que pueda tener, que es, nunca alcanza. Entonces, a mí me ha pasado tratar de editar en mi casa un video para, no me acuerdo qué acto del colegio de mi hijo, y todo el tiempo me decían, no hay lugar, no voy a tirar el render. Pero no tenía espacio nunca en el disco y borraba todas las cosas de mi mujer, borraba todas las cosas. No había manera. Entonces, ¿cómo terminó eso? Agarrando todas las cosas, yéndome a Cinecolor, sentarme un domingo y me tengo que poner a editar. Entonces, uno se malacostumbra, pero no porque tengas el servidor del mundo, porque en Cinecolor nos quedamos todo el tiempo sin storage. Lo que digo es, no hay storage que alcance, ni en nuestras casas, ni en nuestro teléfono, ni en una postproductora. O sea, no hay manera de estar holgados. Y ahí entra también el tema del DIT, que al DIT tampoco le alcanzan nunca los discos, en la productora tampoco le alcanzan nunca los discos. Y yo hice toda una especie de investigación en relación al storage con la gente del VACA. El VACA es el clúster audiovisual de Buenos Aires, que somos un montón de empresas que estamos dentro del distrito audiovisual y nos juntamos a hacer proyectos juntos. Y yo tenía la fantasía de hacer un storage gigante audiovisual, que
fue una fantasía porque no había manera de poder hacerlo correctamente. Fuimos a ver todos los data centers de la Argentina, en realidad cerca de Buenos Aires, que a ellos sí les sobra storage, pero te lo quieren cobrar acorde. Entonces no hay manera de pagar todavía en Argentina un storage. El data center es la nube. Cuando decimos subo a la nube, en realidad sube la nube y baja un data center, ¿sí? Y eso, de alguna manera, te lo cobran. Te lo están cobrando. Te lo están cobrando gracias a que vos pones información, gracias a que saben dónde festejas tu cumpleaños, cuántos hijos tenés, dónde te vas de vacaciones, qué auto tenés, a qué banco perteneces, digamos. Entonces, toda esa información les sirve a cambio de que les usas un poquito de data center. Pero la realidad es que esto es un problema. ¿Cuál es la ventaja de un data center? Que después también les voy a preguntar a ver quién tiene algo guardado en algún lado. Es que al data center les sobra, a ustedes les falta storage, ¿sí? Y vos en el data center pagás en relación a lo que usás. Y en tu casa o en una postproductora tenés que sobredimensionarte por las dudas. Porque yo tengo un proyecto hoy que me va a llevar 200 teras, si me compro 200 teras y filman 3 tomas más, cagué. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a mi jefe y decirle, necesito que me compres 400 teras. Olvídate, me dice. ¿Para qué? Y porque tengo 200 teras de un proyecto. Bueno, comprá 210. No me va a alcanzar. Y además que los storage, esa es la otra cosa, nunca podés trabajarlos al 100%. ¿No? Entonces te venden uno de 30 y puedes usar 22. Entonces, tienen como un limitador, ¿no? Entonces, el data center, la ventaja es que si yo tengo, en vez de comprarme 200 teras, alquilo lo que voy a usar, y si se filmó 120 teras, pongo 120. Y si al día siguiente quiero poner 300, levanto el teléfono y pongo 300. Obviamente llega una factura, ¿no?, en relación a eso, pero digamos, es como más ampliable. Y hacia ese lugar es donde más o menos tenemos que poder ir a futuro todos, para nuestras cosas personales y nuestros proyectos audiovisuales, porque no hay dónde almacenar. Y las cosas físicas tampoco tenemos dónde almacenarlas, que ese es el otro tema. Me voy a meter en otra cosa, así que si quieren preguntas, porque vengo por ahí rápido, no les dejé, si quieren preguntar algo en relación a algo de todo esto. Yo quería pedirte que aumentes un poco la información del quality control, como antes de pasar a otra cosa. Perfecto. Sí, igual después voy a mostrar un delivery y voy a contar qué es lo que se busca en el protocolo de delivery y en el quality control. Así que ahí te lo cuento bien. Incluso te puedo mostrar uno para que veas cómo se ve. ¿Alguna otra pregunta de algo? ¿De alguna de los anteriores? Cuando vos decías hace un rato, cuando veíamos el flujo de trabajo, vos transmitías muy bien esta idea de que, bueno, hay que arrancar por el final, ¿no? A mí, mi producto audiovisual, mi película, lo que sea, va a terminar en este canal de distribución, me lo va a comprar este comprador, etc. Al que yo le puedo pedir, de hecho, bueno, especificame cómo tendría que ser el delivery para entregarte el producto terminado. También me puede pasar que yo empiezo a hacer mi película conociendo ese destino final, pero me pueden llegar a surgir otros después. Uh-huh. Hoy, digamos, en estado actual, sabemos esto Uh-huh. cambia todo el tiempo, me puede llegar a afectar estos otros hipotéticos posibles destinos que pueda tener después de una película, que son cosas que pueden pasar, pero no lo sé. Y pregunta tachada esa, ¿o acaso tal vez uno podría ser como un escenario de potenciales destinos para imaginar distintos deliveries?
Sí. Por ahí en detalle te lo cuento después cuando le respondo también a él lo del QC y los deliveries, pero la realidad es que si vos haces todos los deliveries posibles para cubrirte, vas a gastar muchísima plata y tal vez ni siquiera cubras todo lo que te puedan llegar a pedir. La manera es un poco, cuando lo hemos discutido en IRAM con otras empresas postproductoras, productores, competencias, todos en una misma mesa hemos discutido sobre el tema. Lo que quedamos para el Inca, en el protocolo que habíamos discutido entre todos, era que con una secuencia de cuadros DPX, en principio estás cubierto a casi cualquier cosa que te puedan pedir. Después, el QuickTime A25 que pide el Inca para otros temas de distribución argentina, nacional, y yo qué sé, eso es otro tema. Pero básicamente con una secuencia DPX, vos te cubrís que si te piden después algo lo vas a poder hacer. En algunos casos va a ser más fácil, en otros va a ser más complicado, en otros tenés que modificar algo del sonido, porque si la cantidad de cuadros por segundo que te piden es diferente, cambia la duración. Pero todo van a ser ajustes posibles. Entonces te quedas con los DPX, con todo el sonido, con los proyectos y demás por las dudas, y estás cubierto. Porque es algo que pasa en todas las películas y en todos los proyectos. Y después vamos a ver qué pasa con eso también a futuro. Una preguntita de algo de esto. Ah, micrófono, porque están grabando. Siguiendo un poco la pregunta anterior, que justo era un poco la pregunta que quería hacer. Entonces, al momento de plantear un proyecto audiovisual, me conviene más tener como el panorama, este panorama estandarizado, antes que decir, bueno, voy a ir a tal lado y esquematizar todo el proyecto en relación a una sola cosa. Exacto. Ahí hay dos temas. O el que te pone la plata al comienzo ya te va a decir qué hacer y es casi el dueño de tu contenido, que es algo que lamentablemente pasa cada vez más. O sea, uno está filmando casi contratado, ¿no? La figura de director contratado empieza a estar mucho más vigente, que era algo que en Argentina no había tanto como en otros países del mundo. Pero a favor de los directores, ya que estamos en la DAC, lo digo, está buenísimo que pase porque es muchísima más salida laboral para un montón de directores. Es difícil, el rol del director contratado es dificilísimo, ¿no? Voy, filmo, me voy y no sé qué hacen con mi producto, es en algunos casos traumático, pero es una opción. Ahora, cuando vos vas a hacer tu proyecto audiovisual y no sabes a quién se lo vas a vender, pues no sabes cómo va a quedar, no sabes si va a gustar y tenés que ir a moverlo por festivales para ver si alguien te lo compra, bueno, es nuevamente lo que un poco le decía a él, hay unos DPX que vos te podés quedar, sí, no hacer locuras en relación a no usar un aspect ridículo que por ahí después a alguien le puede limitar la exhibición, no rodar a 21.97 si no es que sea para televisión de afuera, ya sabés que lo van a emitir en Estados Unidos. Bueno, tratar de hacer 24, tratar de usar un 85 o un 239 y no hacer demasiadas locuras, tratar de que el material esté salvable y cerrarte lo más posible a los estándares. Esa puede ser mi recomendación. Que también yo lo que digo es, no le quiero sacar la creatividad a nadie, pero cuanto menos locos seamos en la construcción de lo que vas a hacer, más posibilidades tenés de que después se lo distribuyan sin problema. Sí, es para asegurar justamente estos vaivenes, que no acontezcan estos vaivenes y empiece a pasar que pierdas tiempo, plata. Exacto, exacto. Igual, como todo está cambiando, incluso los canales de televisión se están guardando los DPX para lo que pueda venir. Ellos tampoco saben hacia dónde va. Entonces, el tema de guardarse el más nativo, el más raw de cámara en DPX es lo mejor, por más lo que está cambiando también es el espacio de color. Lo del HDR cambia el espacio de color, entonces también todo cambia de todo, de la resolución, el tipo de archivo. Netflix te pide un IMF, HBO no, el otro te pide... Entonces cada uno pide algo distinto. Entonces con los DPX vos te asegurás por ahora que podés cubrir cualquier cosa.